Buenas tardes y gracias a las 4 personas que nos acompañan esta tarde. Nada mejor que después de la ponencia de digitalización estar conectados con vosotros. Nosotros vamos a hablar en esta mesa de la figura del operador económico autorizado. Y para eso contamos con Nerea Rodríguez, como ha comentado Jaime, subdirectora general de gestión aduanera. Vamos a tener desde Latinoamérica a don Alfonso Rojas, presidente del Grupo Regional Consultivo del Sector Privado en las Américas dentro de la Organización Mundial de Aduanas, y 2 casos prácticos, donde vamos a conocer 2 empresas que en Extremadura son sectores importantes. Uno de ellos es carnes. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros. Y otra empresa del sector vitivinícola, José Bañón. Nosotros vamos a hacer una mesa donde la administración nos va a contar qué es el operador económico autorizado, por qué nace, cuándo nace y para qué nace. Y don Alfonso nos comentará su experiencia con todo lo que es el operador económico autorizado desde Latinoamérica. Cuando quieras, Nerea. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes, y buenas tardes a todos. Y bueno, pues en primer lugar, pues aprovecho para agradecer la invitación y me disculpo por no haber podido estar de forma presencial debido a otros compromisos que, bueno, la verdad que hubiera sido un placer poder estar participando en ese networking y ese vino español que acabáis de comentar hace un ratito. Voy a intentar compartir pantalla. Confirmadme si lo veis correctamente, por favor. Confirmado. Estupendo, muchas gracias. A ver, yo voy a intentar explicar un poco, como ha dicho Lourdes, lo que es la figura y cómo puede ayudar efectivamente a las pymes. De forma muy general, intentaré ser breve para que tengamos tiempo luego de debatir y que haya tiempo para preguntas, que creo que es bastante más interesante y enriquecedor para todos. El OEA, en líneas muy generales, es una figura, es una autorización aduanera regulada en la normativa aduanera de la Unión, que se puede definir, no hay una definición así exacta en ningún sitio, pero en líneas generales se puede definir como un operador que es de confianza para las autoridades aduaneras, que tiene que cumplir una serie de requisitos y a cambio de cumplir esos requisitos y ser auditado por la aduana, obtiene una serie de ventajas en toda la Unión Europea. Pero además el plus, digamos, al que vamos y en el que tiene, digamos, un mayor valor añadido en el ámbito de la internacionalización es que a través del reconocimiento mutuo internacional, bueno, pues se puede dar a conocer como un operador seguro y un operador fiable frente a los socios comerciales que estén en aquellos países con los que la Unión Europea tiene firmados acuerdos de reconocimiento mutuo. Ahora vamos a ver qué acuerdos son, pero yo añadiría o iría un poquito más allá, porque en los casos en que hay acuerdos de reconocimiento mutuo, los beneficios, digamos, que son vinculantes porque están recogidos en el acuerdo y por tanto directamente aplicables. Pero incluso en aquellos territorios donde no hay un reconocimiento mutuo, a efectos de relaciones comerciales, al ser una figura que existe, y vamos a ver que hay programas, yo creo que es de las figuras aduaneras más extendidas a nivel mundial, pues siempre va a dar un grado de confianza en esas relaciones comerciales internacionales. ¿Quién puede ser operador económico autorizado? Pues en principio cualquiera. Conforme a la normativa de la Unión, puede ser OEA, cualquier persona que en el ámbito de su actividad haga algo que esté regulado por la normativa aduanera. En líneas generales, cualquier persona que forme parte de la cadena de suministro. Y esto nos lleva pues desde el fabricante en origen, un exportador, expedidor de mercancía, consolidadores, representantes aduaneros, almacenistas, transportistas, importadores, en fin, prácticamente, como digo, cualquiera que forme parte de la cadena de suministro. He incluido aquí unos datos para que veamos el tema de un poco del tamaño de las empresas. Un poco para contextualizar y que veamos en el ámbito de la Unión Europea la magnitud
de la figura de la que estamos hablando. Bueno, pues aquí tenemos los datos de autorizaciones OEA en vigor a fecha de enero del 22, que es la fecha en que ha consolidado la Comisión Europea. Ahora tenemos algunos más, pero tenemos como 18.000 aproximadamente, un poquito más de 18.000 operadores autorizados en toda la Unión Europea. Ahora vamos a ver que hay 3 tipos de certificaciones en función de los requisitos que se cumplen y los beneficios. Tenemos una modalidad de simplificaciones aduaneras, una modalidad de seguridad y luego la opción de completo, que es que cubriría ambas patas. En general, las más extendidas son la de simplificaciones aduaneras o el completo, mientras que la parte de seguridad, exclusivamente seguridad, solo tenemos un 4% de los operadores. La figura del operador económico autorizado entró en vigor en la Unión Europea en enero del 2008 y aquí vemos cómo ha ido bueno, pues subiendo la cifra de manera consistente, si bien es cierto que en el año 2021 ha bajado un poquito, porque bueno, pues estamos hablando de una figura que tiene una duración ilimitada, pero que se puede suspender o revocar si se dejan de cumplir los requisitos, o también a solicitud del propio operador. Entonces, también hay empresas, pues, en caso de fusiones, procesos empresariales, que desaparece, digamos, la entidad jurídica y, por tanto, se revoca la autorización. Pero bueno, hay múltiples motivos de revocación. Y estos son los datos. Y si miramos el tamaño de las empresas que están autorizadas a nivel de la Unión, tenemos solo un 1% que son personas físicas, que básicamente serán representantes aduaneros que actúan en su propio nombre, a través de su propia persona, sin constituir una sociedad. El resto suelen ser entidades, pero si juntamos las micro, las pequeñas y las medianas, pues tenemos bastante más de la mitad de la figura. Las grandes empresas suponen un 30% a nivel de toda la Unión, medianas un 34% y luego ya pequeñas e incluso micro tenemos un 12%. Por tanto, hay que tener en cuenta que es una figura que, aunque puede tener unos requisitos que puede parecer que son demasiado exigentes, es perfectamente accesible para cualquier empresa de cualquier tamaño. Y simplemente es necesario que cada uno, digamos, bueno, pues conozca su propia empresa y cumpla los requisitos que ahora vamos a ver. Aquí tenemos los requisitos en grandes líneas, digamos, o grupos de requisitos. Luego esto se detalla un poquito más en la normativa. Tenemos una columna, los requisitos que aplican al OEA de simplificaciones aduaneras, y en la otra columna podemos ver los que aplican al de seguridad. ¿Requisito que aplica ambos? Pues tiene que ser un operador que no haya, o sea, que tenga un adecuado historial de cumplimiento, que no haya tenido infracciones graves o reiteradas de la normativa aduanera, que ya es como el mínimo, ¿no?, para decir que estamos hablando de un operador de confianza para la aduana. El segundo requisito, y este digamos que sería, yo creo que a lo mejor el más complicado, porque es un poco el cajón desastre, que la normativa lo prevé como que tenga un adecuado control de sus operaciones comerciales y del flujo de mercancías, que básicamente es que en función de la actividad de cada uno, la empresa tiene que tener procedimientos internos organizados, digamos, para bueno, pues garantizar cómo realiza las operaciones, y que hay una serie de controles y que hay una división de tareas bueno, y una serie de controles también posteriores para que no se produzcan irregularidades y que, si se producen, las mismas sean detectadas por la propia empresa y comunicadas a la aduana. Se pide también que tenga solvencia financiera. Aquí tenemos un doble ámbito. En el ámbito de la Unión Europea, la solvencia financiera tiene un papel importante porque entre los beneficios del OEA están las dispensas de garantías, que en principio son obligatorias y por tanto tiene una parte financiera fundamental, pero a nivel internacional y de reconocimiento mutuo internacional se ve más desde un punto de vista de seguridad, puesto que bueno, pues lo que se considera es que una empresa que es solvente tiene menos probabilidad de involucrarse en algún tipo de operación irregular o ilícita. Y esta aplicaría también para los dos tipos de certificados. Luego, solo para simplificaciones aduaneras se exige un nivel adecuado de competencia o cualificación profesional en relación con la actividad que ejerza. Este sí que es un requisito que está relacionado directamente con la normativa aduanera. Que al final se pide que en la empresa haya alguien que sepa la normativa que tiene que aplicar, teniendo en cuenta la complejidad
que no podemos esconder que supone las tramitaciones aduaneras. Y luego, por último, exclusivamente para el certificado de seguridad, un adecuado nivel de seguridad y protección. Entonces, y aquí incluye seguridad de las unidades de carga, de los almacenes, de las propias mercancías, y cada uno de estos requisitos, aunque en la norma están redactados y son exactamente los mismos para todas las empresas, pero a la hora de validar si se cumplen o no se cumplen los requisitos, los mismos hay que adaptarlos a cada empresa y a cada tipo de actividad. Un ejemplo a lo mejor muy visual que siempre pone además la Comisión Europea en sus guías, pues estamos hablando de requisitos de seguridad. Pues si tienes una empresa de 1000 empleados, pues probablemente necesitas tener un sistema de control de acceso con tarjetas identificativas, que todos vayan aquí con su tarjeta o con su foto, o que esté controlado el acceso a la salida, porque pues es la única manera de controlar que no accede gente a las mercancías que no debe acceder. Pero si estamos hablando de una empresa que tiene 5 empleados, pues el control de acceso está garantizado directamente porque todo el mundo se conoce y no va a entrar nadie que, digamos, que sea ajeno a la empresa sin ser identificado. Entonces, pues a la hora de ver, cuando estamos hablando de pymes y empresas pequeñas, pues que no piensen que aunque los requisitos sean los mismos, el nivel de exigencia se adapta al volumen y a la actividad del solicitante. Y por tanto, cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, pues puede optar, si lo desea, a la figura del OEA. Aquí veíamos un poco lo que mencionaba de los tipos de certificados. Como decía, hay 3 tipos de certificados y no hay ningún tipo de limitación. Cada operador puede pedir el certificado que solicite en función de pues un análisis coste-beneficio de las ventajas que va a obtener y lo que a él le supone cumplir con los requisitos exigidos para cada tipo de requisito. Como decía, a nivel de la Unión, digamos que tenemos como, a lo mejor podemos decir, un 50-50, quitando ese 4% de seguridad, que es muy residual y que está a lo mejor muy ligado, pues, no sé, terminales marítimas, a empresas que se dedican básicamente a almacenar mercancía, pero que no tienen otro tipo de tramitación aduanera y son los que se quedan con seguridad. Y luego, simplificaciones aduaneras muy relacionado con, sobre todo, representantes aduaneros. Y luego ya importadores, exportadores suelen optar por el certificado completo, aunque algunos también se quedan en la parte de simplificaciones. ¿Y cuáles son las ventajas también así en grandes líneas que obtiene un operador económico autorizado que cumple todos estos requisitos y por tanto es autorizado por la aduana de la Unión Europea, en este caso por la española? Pues aquí tenemos los que están previstos en la normativa. Que son menos controles físicos y documentales que otros operadores. Incluso en el caso en que sus envíos sean seleccionados para control, tienen prioridad a la hora de que la aduana realice sus controles. En el documental es automático, en el físico ya depende un poco también de dónde esté físicamente la mercancía y si hay que desplazarse, pero bueno, en principio tienen prioridad. Tienen la opción de solicitar a la aduana un lugar de inspección distinto del que está previsto en general. Pues mira, oye, me lo puedo llevar a mis instalaciones y me hacéis ahí el reconocimiento. Pues la aduana lo puede autorizar, también dependiendo de las características del tráfico, distancias, etcétera. Luego, para muchos procedimientos simplificados y autorizaciones aduaneras, como mencionaba antes, pues reducciones de garantías, dispensas de garantía, autorizaciones de declaración simplificada, en fin, muchas simplificaciones que están en la normativa, se accede fácilmente porque muchos requisitos son comunes. La normativa aduanera ha llevado todas las autorizaciones, las ha canalizado hacia los requisitos del OEA y, por tanto, pues el tener el certificado hace que ya se den por cumplidos muchos requisitos para otras autorizaciones. Luego se prevé que incluso cuando se vaya a realizar un control físico se le pueda avisar antes de que la mercancía llegue, si estamos hablando de predeclaraciones, para realizar su logística y saber de antemano qué se va a controlar. Y lo que decía de reducciones y dispensas de garantías. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero mencionar y que no está prevista en la normativa, que es el conocimiento de los procedimientos internos. En el caso cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, sobre todo importadoras, exportadoras,
en gran medida por por la complejidad de la normativa aduanera y toda la que no es aduanera, o sea, prohibiciones y restricciones, requisitos sanitarios, de comercio, ahora, por ejemplo, todo el tema de sanciones internacionales, en fin, qué normativa aplica a la importación o exportación de nuestras mercancías. Por esa complejidad se tiende a buscar un representante aduanero, lo cual es perfectamente lógico y perfectamente compatible con la figura del OEA. Pero lo que sí que es importante es que a veces el hecho de buscar un representante aduanero hace que digamos que la empresa se desentienda totalmente de la normativa que tiene que aplicar. Yo tengo un representante aduanero, mi representante aduanero me lo hace todo y yo no quiero saber nada. Y eso a veces bueno, pues da lugar a problemas, porque también un representante al final no deja de ser una empresa externa que tiene que confiar en la información que le ha suministrado el importador-exportador. Y es el importador-exportador el que tiene que conocer su mercancía y los requisitos que le aplican. El proceso de preparación para obtener el OEA hace que, desde nuestro punto de vista, lógicamente, de la aduana, mejore el conocimiento que la empresa tiene de su propia mercancía, de sus propios procesos y, por tanto, tenga un mejor cumplimiento de toda la normativa que aplica a las mercancías, al comercio internacional de mercancías. Y ya con eso paso a lo que decía que era una de las principales ventajas desde el punto de vista de la internalización, que es la visión del OEA a nivel mundial. El operador económico autorizado es una figura que nació en el seno de la Organización Mundial de Aduanas, el paquete SAFE, el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio, y bueno, pues desde esa creación a nivel mundial, las distintas partes, los distintos países han ido estableciendo sus propios programas OEA. La Unión Europea modificó su normativa y entró en vigor, como he dicho, en enero del 2008, pero bueno, pues así lo han ido haciendo muchos países a nivel mundial. Como digo, es una de las figuras más extendidas de las promulgadas por la Organización Mundial de Aduanas a nivel mundial. Ahora mismo hay 97 programas OEA vigentes. De esos 97, el de la Unión Europea cuenta como uno, que somos 27 países que lo estamos aplicando. Con lo cual, en fin, es bastante extenso. Además, 20 están en desarrollo. Toda esta información se basa en el compendio que publica anualmente la Organización Mundial de Aduanas. El último que tenemos aquí es del 2020. Y luego de simplificaciones, solo simplificaciones tenemos 33. Y aquí en estos cuadritos, que bueno, no lo podréis ver muy bien, pero bueno, pues si os interesa, tendréis la presentación a vuestra disposición, están los acuerdos de reconocimiento mutuo que se han firmado a nivel mundial. Que como veis, en el año 2020 teníamos 87. Es, por tanto, una figura con un marcado carácter internacional. ¿Qué acuerdos de reconocimiento mutuo tiene la Unión Europea? Bueno, pues ya firmados los tiene con Suiza, con Noruega, con Japón, con Estados Unidos, con China, con Reino Unido. Está todavía desarrollando la práctica para aplicarlo, pero se incluyó en el acuerdo comercial tras el Brexit, y además se está negociando con Canadá. ¿Y qué implica el acuerdo de reconocimiento mutuo? Pues que, en fin, una serie de beneficios mutuos. Nosotros desde la Unión Europea le damos beneficios de menores controles, prioridad en los controles, etcétera, a operadores que han sido certificados por Japón, China, Estados Unidos. Cada acuerdo detalla cuáles son los requisitos, pero en líneas generales se puede decir que hay un reconocimiento. Y los operadores europeos, los certificados por Europa, son reconocidos como fiables en esos países con los que la Unión Europea tiene firmados acuerdos de reconocimiento. Y yo con esto ya terminaría. A ver. Sí, pues ya estaría. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Parece lo que nos cuentas muy interesante y vamos a unir con don Alfonso Rojas el tema del marco normativo SAFE. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes, y felicito a Nerea por una gran presentación que pone muy en claro el operador económico autorizado para poder platicar un poco qué es lo nuevo que está sucediendo o lo que vemos desde el sector privado dentro de una figura como el operador económico autorizado. Yo creo y soy totalmente convencido de que la figura del operador económico autorizado trae beneficios tangibles para el sector privado. Y la participación del sector privado es fundamental para ir avanzando en beneficios, porque
dentro del sector privado siempre acabamos haciendo análisis de costo-beneficio y el costo que representa establecer los estándares, invertir en temas de circuito cerrado, tecnología, quizás barras perimetrales, quizás algunos mecanismos de seguridad para asegurar que no son violentados y garantizamos la seguridad. Bueno, a cambio tenemos los beneficios que cada país va otorgando. En el caso de América, la verdad es que hay una gran diversidad en los beneficios que otorgan las autoridades aduaneras y nuestro trabajo es ir llevando qué beneficios consideramos son muy buenos para las autoridades aduaneras que no lo tienen, para que se evalúen y pudiera existir la posibilidad de que se adhieran, ¿no?, a la lista de los beneficios. Yo agradezco muchísimo a la Asociación Española de Profesionistas de Comercio Exterior este foro. Me encantaría estar en Mérida. No conozco Mérida. Tenemos nosotros en México un Mérida muy bonito, pero ya vi imágenes del Mérida de ustedes y creo que nos gana. Regresando al tema de operador económico autorizado, pues ahorita lo que nos encontramos es que hay muchos países que quieren utilizar la figura del operador económico autorizado para incluir ciertos requisitos que a lo mejor no se contemplaban originalmente en el mismo marco SAFE. Y dentro del seno de la Organización Mundial de Aduanas, en la pasada reunión del marco SAFE, que me tocó estar presente, que fue hace como 3 semanas en los headquarters de la OMA en Bruselas, donde ya vemos discusiones de qué se le puede agregar a las figuras de operador. Entonces Estados Unidos tiene mucho interés en que podamos poner una condición adicional a las figuras de operador económico autorizado que tenga que ver con labor, force and labor, que esto es toda la parte laboral, que no haya trabajos, que garantices que la empresa certificada no dé trabajo a menores, que las jornadas laborales sean las autorizadas por la Organización Internacional del Trabajo, y entonces esquemas que van dirigidos a temas laborales, ¿no? Por ahí hay otro país que dice que también deberíamos certificar a las empresas cuando cumplen que no contaminen el medio ambiente. Entonces, nuevos esquemas que empezamos a ver, que no se hablaban antes, que se empiezan a discutir a ver si se integran. Y por el lado de Guatemala tuvimos una propuesta que es que a la cual estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, es que todos los países que tengan la figura del operador económico autorizado, además, un requisito sea tener un código de ética y conducta a la empresa. Y ya en muchos programas de operador económico autorizado ya existe el requisito de contar con códigos de ética y conducta. Entonces, y esto viene derivado de que en junio pasado, dentro de la Comisión Política, se firmó el sector privado de América con la vicepresidencia regional autorizado por todos los directores de aduanas de América, un memorándum de entendimiento sobre ética y transparencia. Entonces, dentro del sector privado tenemos que trabajar en aras de tener códigos de ética, adherirnos, comprometernos, también hacer autorregulación en los propios organismos empresariales, y si hay alguien que no está haciendo las cosas como debe ser, nosotros mismos tenemos que expulsarlo, y el sector privado también tiene su labor. Y entonces, lo importante va a ser que cada año vamos a juntarnos para ver qué avances ha habido en términos de la ética y la transparencia. Quiero tocar un poco también el tema del acuerdo de reconocimiento mutuo. Yo creo que es el ganar-ganar. Los acuerdos de reconocimiento mutuo que van firmando los países es ganar-ganar porque una sola certificación te puede dar beneficios país origen y país destino y posiblemente en país de tránsito también. Entonces eso es lo que queremos el sector privado. El sector privado queremos beneficios, y nosotros tenemos que garantizar la seguridad, la confianza, y la confianza se gana, pero también hay que mantenerla. Hay que mantenerla porque nadie quiere que haya una pérdida de confianza. Entonces, trabajar. Aquí nosotros en México vimos que en el 2020, quizá el país líder en América es Estados Unidos.
Estados Unidos es el país líder en temas de certificación de OEA, ellos lo llaman CITIPAT, y ellos van poniendo la batuta en la región. Sí tenemos que reconocer el liderazgo que ha tenido Estados Unidos en la región sobre temas de seguridad. Quizás si nos vamos al origen, pues todo viene después de los acontecimientos de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, y ahí viene toda esta inquietud por la seguridad que nos transformó a las aduanas. Y bueno, ha seguido teniendo un gran liderazgo Estados Unidos en temas de seguridad. Y en el 2020, Estados Unidos elevó sus estándares de seguridad en el operador económico autorizado en 3 importantes rangos. 1, ciberseguridad. La ciberseguridad no era un tema, por lo menos nosotros en América, que incluíamos dentro de los estándares del operador económico autorizado. Pero qué importante es, la verdad, contar con mecanismos para estar ajenos a un posible ataque cibernético que pudiera poner en riesgo la seguridad. El segundo tema es temas de agricultura. Para los Estados Unidos el tema de agricultura es un tema importantísimo hoy por hoy y ya lo agregó en sus estándares. Y el tercero, que me encanta, ellos le llaman visión y responsabilidad. Vision and responsibility. Y eso tiene que ver con que no una empresa se certifique como operador económico autorizado sin que los altos directivos de la empresa compartan la visión y la responsabilidad. No es nomás que haya un departamento ahí de certificación de operador económico autorizado, sino desde los más altos directivos de la empresa compartan esa responsabilidad, esa visión hacia toda la empresa. Entonces me parece muy interesante que para que no quede aislado simplemente el área de comercio exterior se certifica. No, la empresa debe tener la visión y la responsabilidad en temas de seguridad. Entonces, cuando Estados Unidos eleva sus estándares, ¿qué sucede con aquellos que tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo? Ya no empatamos. Y ahorita tenemos el tema aquí en México, que México en el 2020 no elevó sus estándares. Ahora que vemos cómo elevó sus estándares, lo que tenemos que hacer en México, y estamos teniendo reuniones con la autoridad competente de la certificación, para elevar los estándares de México, para igualarlos a los de Estados Unidos y entonces volver a platicar del acuerdo de reconocimiento mutuo. Porque lo primero que tiene que haber es equivalencia. Tiene que equivaler un programa con otro para que yo te lo pueda reconocer, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy por hoy, los temas más nuevos que está pasando en Estados Unidos y en el marco de la OMA, para irle agregando ciertos temas nuevos, novedosos para la figura del operador económico autorizado. Yo voy a dar mi opinión y con eso termino. Yo estoy de acuerdo en el tema de fuerza laboral, que todo el mundo debe de cumplir con las reglas laborales y el medio ambiente, pero en la medida que se le va poniendo más controles o más regulaciones o subiendo los estándares, se vuelve más complicado. Porque no solo es para la empresa, sino que tú verifiques que tus proveedores también lo cumplan. Entonces se empieza a complicar, vamos a ver qué sucede. Esto sigue en discusión dentro del grupo de trabajo del marco SAFE, y bueno, yo quisiera hacerlos como que más sencillos para buscar mayores interesados y el sector privado. En América, la verdad, la figura no ha explotado, quizás Estados Unidos, México sí, pero todavía falta que se desarrolle más y que haya más beneficios, o que la zanahoria sea lo suficientemente atractiva para que el sector privado vaya por ella, haga lo que tenga que hacer para ir por ella. Hasta aquí hago mi intervención, Lourdes. Perfecto. Pues tomando la palabra, Alfonso, de lo que tú nos estás comentando, tenemos al sector privado con nosotros. Y yo le trasladaría, después de la presentación que nos han hecho tanto Nerea como Alfonso, yo le trasladaría a Juanjo, ellos que son empresa operador económico autorizado desde los inicios en España, qué piensa de todo lo que nos han expuesto a nivel de qué beneficios han tenido ellos, cómo se plantean la figura con terceros países. ¿Qué nos puedes contar, Juanjo? Juanjo no está.
Abre el micro. Me dicen que tienes que abrir el micro, Juanjo. Ese Zoom. ¿Ahora? Ahora. Buenas tardes, Lourdes. Disculpad, buenas tardes a todos. Bueno, nuestra empresa, la cultura laboral desde el año que nació en el 79, nos venimos autodespachando ante la Administración Pública, aduanas, y así sucesivamente pues hemos ido incorporando las figuras del antiguo despacho de factoría, ahora actualmente control de los registros en el declarante. Y cuando llegó en el 2006 el tema OEA, la figura de OEA, nos planteamos en poder no adelantarnos, sino somos una empresa que siempre hemos tenido bastante celo con el tema de autorizaciones y demás y estar al día. Y en el 2010, 2011 nos lo planteamos, se lo planteé a mi jefe y dije, Félix, digo, vamos a presentarnos. Y de hecho, pues nos lo concedieron en el 2012, en enero, aunque en diciembre ya nos habían comunicado que estábamos ya prácticamente autorizados. Y bueno, conlleva una labor administrativa bastante, no muy costosa, sino que tienes que escribir tus propios procedimientos, pero con la cultura que nosotros tenemos en la empresa y los años que ya llevamos trabajando y demás, pues los procedimientos no nos han venido, no han sido muy grandes para nosotros, ¿no? En el sentido de que hemos arrastrado la herencia también de los departamentos de calidad, con la IFS, la BRF, las distintas figuras que tenemos, autorizaciones sanitarias. Y en base con la aduana, pues nuestro contacto con la aduana siempre ha sido muy cordial y de hecho las ventajas que tenemos con el OEA son bastante factibles para la empresa, lo que son los controles, llevar los registros y una cosa muy fundamental es poder mimar tu propia mercancía, cuidar de tus propias instalaciones y tus controles y tus registros. Eso, por lo menos para nosotros, es muy positivo. La carga administrativa es obvio que hay que tenerla porque tienes un control, pero es mucho mejor autocontrolarte y saber que lo estás haciendo bien. Bien, eso para nosotros ha sido muy positivo. Y en el tema desgraciadamente, por la pandemia, pues la digitalización que hemos tenido con las administraciones, pues la comunicación es muy fluida hoy por hoy y las facilidades que tenemos en la hora de despachar, no es que seamos los primeros, que nos dan prioridad en todo, pero sí que las facilidades y el reconocimiento con la administración es muy bueno. A la hora de los clientes y proveedores, pues actualmente en las distintas ferias, certámenes de alimentación, en el sector cárnico, pues sí que nos están preguntando si somos OEA. Y la verdad es que es positivo a la hora de comercializar con terceros países y con la Unión Europea, obviamente. En definitiva, nosotros pues estamos contentos y yo desde un principio había apostado por esta figura aunque la veía al principio pues novedoso, muy, muy grande, parece como una montaña, pero no es una montaña. Para nosotros ha sido pues un día a día, un esfuerzo que hay que hacer y que, resumidas cuentas, pues estamos contentos. Pues la verdad es que con lo que tú nos acabas de contar, Juanjo, es desde la visión de lo que es la figura del operador económico autorizado cuando nace y la complejidad, al final nos damos cuenta que es hacer una practicidad en la empresa. Yo no sé, José, si tú desde la bodega tienes ¿qué opinión tienes tú? No vamos a preguntar si es la misma o no. ¿Qué opinión tienes tú como empresa operador económico autorizado? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, bueno, antes que nada un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Nosotros, el tema del OEA, como ha dicho el compañero Juanjo, nos lo planteamos también allá, empezamos 2012, 2013, finalmente nos certificamos en 2015. Nosotros tenemos la de seguridad, o sea, somos OEA con la de seguridad. Y sí que es verdad que yo separaría un poco
nuestra opinión o nuestra perspectiva es la siguiente. O sea, yo separaría un poco lo que es las ventajas internas que te da frente a las posibilidades externas. Es decir, de puertas hacia afuera, nosotros no hemos observado un gran beneficio por tener el OEA. Sí que es cierto que bueno, ayuda, te da seguridad, puede generar confianza. Es verdad que en nuestro sector, igual por desconocimiento, igual por falta de, no lo sé, de cierta publicidad, etcétera, a nosotros no nos pasa como ha comentado Juanjo en las ferias. Es decir, no nos suelen preguntar si somos OEA, los clientes. Y nosotros vendemos en 92 países en cadenas alimentarias muy importantes, por ejemplo Walmart, que Alfonso conocerá, ¿no? Sí que es verdad que lo que digo, de puertas hacia afuera, pues el ser OEA o no, yo considero que tendría que tener, como ha dicho también Alfonso antes, una zanahoria, que me gusta esa expresión, un poco más grande. Las empresas tendríamos que poder percibir algún cierto beneficio mayor que el que hay, porque bajo mi punto de vista los beneficios que puedes tener si eres OEA hacia afuera son todos si te portas mal, ¿no? Porque son todo un poco, o la mayoría, ¿no? Si tienes inspección, si tienes algún problema, pero yo creo que faltaría algo para que fuera un poco más atractivo y las empresas se pudieran lanzar. Sí que es verdad que a nivel interno, como también ha dicho Juanjo, es cierto que te obliga, no sé si la palabra es obliga, ¿no? Pero te ayuda a hacer más procesos internos, a documentar todos tus procedimientos, tienes que hacer tus fichas de trabajo, te obliga a pasar a auditorías internas para hacer ver que todo lo que tú has dicho que haces lo haces bien. Y luego, además de todo eso, a nosotros pues nos ayuda también, como ha dicho Alfonso, lo que es el tema nos ha ayudado a mejorar muchísimo todo lo que es el tema de la prevención de ataques informáticos, toda la ciberseguridad, bueno, contraseñas, accesos a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que nosotros ya lo hacíamos porque también estamos con la IFS, la BRC y además pasamos auditorías por parte de Walmart, Aldi, etcétera, etcétera. Y bueno, nos ha venido bien el OEA porque de alguna manera ha sido el complemento, ¿no? Nos ha complementado con todas estas, porque muchos procedimientos tanto de la IFS como el BRC son bastante, a lo mejor al 70, 80, 90% los procedimientos son muy parecidos o bastante similares o aprovechan unos para otros. Entonces ya, mi opinión básicamente la resumiría en lo que he dicho al principio, por no extenderme más. Yo lo separaría en los beneficios internos que aporta una empresa a nivel organizativo y a nivel de poder estructurarte muchísimo mejor y procedimentarte, pero a nivel externo, a nivel trato con países, terceros países, aduanas, etcétera, para mí, en mi opinión, hay que hacerlo un poco más atractivo. No sé la forma, no sé la parte, no acabamos de entender o sea, creo que tiene que ser más atractivo y más beneficioso para que las empresas se tiren de cabeza a conseguirlo. Y ya no me extiendo más y así que la gente pueda participar. Perfecto, gracias Juanjo. Pues digamos que como resumen lo que pedimos es que no te digan que estás haciendo mal, sino que te den beneficios por todo lo que ya estás haciendo bien. Trasladamos al foro si hay alguna pregunta. Sí. Es tan gentil de bajarme un micrófono, porque supongo que hará falta el micrófono. Está aquí. ¿Está chupado? Sí. Este es el 1. Aquí tiene 1. ¿Tienes el 1? Ah, usted lleva con el servicio. Ahora. Ahora. Sí. Estas son las cosas del directo. Sí. Ejerzo de azafato, ¿de acuerdo? O sea, el que quiera hablar, que levante la mano, el que quiera hacer una pregunta interesante. Muy bien. ¿Usted es Rafael de Acocés? Bien, le paso el micrófono. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta tanto a Juanjo como a José. José es, ¿no? Es que Sí, no veo bien el nombre. José o Juanjo, que son los dos casos, digamos, que han ejecutado este proceso de ser OEA.
de manera práctica, ¿no? Para cualquier empresario que nos esté escuchando o viendo, o aquí en la sala, ¿cuántos recursos habéis tenido que dedicar a esta aprobación durante todo el proceso? Es decir, podréis estimarlo no tanto en número de horas como en personas o departamento. ¿Le das tú, Juanjo, o le doy yo? O le damos los dos. Como quieras. Si quieres, A ver, te das tú y luego, a ver. y luego sigo yo, como tú quieras. Mira, es complicado porque realmente si estás llevándolo a personas, no te podría decir, supongo que Juanjo te dirá lo mismo, no es que digas tú vas a ser el responsable del OEA y vas a estar solo en el OEA. Lo que son recursos, hombre, yo te digo que en lo que es nuestro caso, nosotros estuvimos cerca de entre 8 meses, 10 meses, procedimentando todos los puestos y lo hicimos con la gente que teníamos en todos los departamentos. Lo que pasa es que es verdad que sí que supone una carga de trabajo. Pues mira, yo por porcentualizarlo un poco te diría que entre un 20 y un 30% de trabajo por departamento, dijéramos, extra durante 8 o 9 meses. A ver, no estoy diciendo que se hicieran más horas, sino que estoy diciendo que al final redistribuyes un poco las tareas y vas cambiando. Sí que es verdad que cuando tú vas procedimentando cosas, te das cuenta, y eso nos pasó, y mira, y esto es un caso práctico que te pongo, esto nos pasó, te das cuenta que hay cosas que estás haciendo que dices, coño, leches, si esto yo lo puedo quitar y eliminar, y sí que optimizas hasta incluso algo de tiempo en algunos puestos de trabajo y en algunos momentos gracias a que te estás auditando internamente. Pero es complicado. Si te refieres a que hay que contratar gente externa para hacer este tipo de certificaciones, en nuestro caso no fue así y ya te digo, fue una cuestión de, no recuerdo, entre 8 y 10 meses de procedimentarlo todo y prepararlo. Juanjo, todo tuyo. Diego, bueno, buenas tardes. Contestación a la pregunta, doy crédito a lo que dice el compañero. Es una carrera no es un sprint, es una carrera de fondo, porque nosotros cuando empezamos a analizar cómo lo debíamos hacer y demás, también pensamos en empresas externas, pero llevando la cultura que llevamos aquí en Carne Feliz concretamente, que yo llevo muchos años, he pasado por muchos departamentos, pienso que si los hago yo será mucho mejor. Luego hay que culturalizar a la empresa, porque aunque la empresa sabía que tenía aduana propia y depósito aduanero y demás, pues hay que inculcar o hay que educar, formar a los distintos departamentos, porque la base del OEA es que el OEA es toda la empresa. No hay nadie que pueda decir, es que yo no soy OEA, yo no puedo, conmigo esto no va, aunque sea un mozo del almacén, aunque sea el director gerente. Desde la A a la Z todos somos OEA, que eso quizás lo que más cuesta en convencer o educar, como se le quiera llamar a la empresa. Se consigue, se consigue. ¿Qué tiempo cuesta? Bueno, al principio escribes el Quijote y luego te das cuenta que del Quijote te sobran muchas páginas porque primero te dice la aduana, te dice, tienes que escribir todo lo que haces. Y hasta todo lo que hago, madre mía, todo lo que hago, y todo lo que hago. Luego vas resumiendo. No es difícil, es costoso. Sí que cuesta, pues lo que ha dicho el compañero, un 15, un 20%, los compañeros de otros departamentos, porque claro, hay departamentos que sobre todo donde más puedes chocar igual son con los comerciales, ¿no? Que lo quieren todo rápido y no lo entienden el por qué son parte de aduana, parte de OEA, pero bueno, al fin y al cabo es una tarea, para mí ha sido fructífera para la empresa y para mí porque hemos aprendido, es un ejercicio práctico y casi todos los meses, cada 3 meses los pongo a prueba y nos gusta bastante porque también tenemos una cultura de toda la vida que llevamos junto con la aduana y con las distintas autorizaciones que tenemos de Departamento de Calidad, igual que vosotros, con el tema de vinícola, ¿no? Y la BRF. Resumidas cuentas, es algo costoso, pero que tiene un fruto, pues al final nosotros somos OEA desde el año 2012, ya ha llovido bastante, ¿no? Una década, ¿no? Miro hacia atrás y digo, uff, ¿cómo me costó aquello? ¿Hoy me costaría menos tiempo? Por supuesto. En primeras cuentas, la empresa se tiene que involucrar con la persona que vaya a escribir los procedimientos y tiene que ver muy bien y que compartan con él todas las inquietudes y luego que pues
culturalizar a la empresa con el tema de OEA. No tengo más que decir, es que bueno, será positivo. Yo creo que de aquí a unos años será mucho más positivo porque toda la cadena logística de cierta forma va a tener que estar homologada al OEA o adaptada al OEA. Hoy en día, si quieres tener aduana, tienes que cumplir los requisitos OEA, y si el agente de aduanas que te va a representar, mejor que sea OEA que no sea OEA. Todo irá en función de esta figura aduanera, ¿no? Que cada día tiene más fuerza. Queramos o no queramos, es una figura aduanera que está reconocida a nivel mundial y cada vez va a tener más fuerza, y el que contra antes se tenga, pues yo creo que es mejor. Eso es mi opinión, ¿eh? Igual otros pensarán algo diferente, pero mi opinión es esta. No puedo decir lo contrario, la verdad. Dinos, Rafael. Fenomenal. No sé si os habré respondido Sí, a la pregunta. sí, Juanjo, Además, sí. yo quiero hacer un pequeño matiz que quizás Nerea esté de acuerdo conmigo. Los que llevamos tanto tiempo estudiando y visibilizando el OEA, por fin nos damos cuenta de que hay empresas que lo han conseguido y no es difícil, y que ya la administración les tiene que dar beneficios. Dinos, Guillermo. Bueno, yo quería hacer una pregunta antes, que ya que tengo el A ver. micrófono. Guillermo, espérate. Para Nerea, una tarea de sintetización para las empresas que nos están escuchando. Los bullet points, ¿no? Los puntos clave. ¿Qué beneficios tiene una empresa? 3, 4, 5, los que quieras, pero claros, por favor. A ver, depende mucho, es que depende muchísimo de la situación de partida de la empresa. Porque, por ejemplo, pues claro, Juanjo nos ha contado que ellos ya venían de un procedimiento de domiciliación, que es el procedimiento más simplificado de despacho aduanero que existe, que lleva también aparejado, obviamente, unas responsabilidades para la empresa. Pero al final, cualquier operador que se certifique puede acceder a esos procedimientos simplificados, porque los requisitos no son exactamente iguales, pero van bastante encaminados. Desde el punto de vista meramente financiero, los OEAs pueden acceder a dispensas de garantía, o cuando es deuda potencial, o sea, en autorizaciones de un régimen perfeccionamiento activo, un pasivo, va a hacer una transformación, un depósito aduanero, pueden tener la autorización con dispensa de garantía, que para los que no son OEA no está permitido, tienen que tener una garantía del 100%, y eso sí que es un coste financiero, vamos, que cada empresa podrá calcular. Y si es deuda real, o sea, la que liquidamos en DUA, una reducción al 30%, y luego menos controles. Es cierto que los OEAs, los controles aduaneros, tanto en importación como en exportación, se basan en análisis de riesgo. Eso entiendo que lo sabéis. Hay algunos que dependen de la propia declaración, de la operativa, países de orígenes, países de destino, tipo de mercancía, en fin, múltiples factores que son los que determinan qué declaraciones se controlan. Pues los OEAs tienen menos controles que los operadores que no son OEA. Y eso es, no puedo daros los datos porque los datos de control son datos confidenciales a nivel de la Unión, y no se pueden decir, pero vamos, cualquiera que esté despachando habitualmente sabe qué filtros le caen en función del tipo de mercancía, y la prioridad del control en el caso de los documentales también es una realidad. Se despachan primero porque el sistema informático está así diseñado, las declaraciones de los operadores que son OEA de aquellos que no lo son. Eso en el ámbito estrictamente aduanero. Luego ya lo demás que han comentado tanto José como Juanjo, que yo efectivamente estoy de acuerdo, creo que mejora mucho el conocimiento de la empresa, y creo que es bueno porque muchas veces nosotros en aduanas nos encontramos con problemas que tienen mal arreglo y que son por desconocimiento. Que no hay, o por lo menos nosotros tenemos la percepción que ni siquiera, no es que haya un ánimo de defraudar o de engañar, sino que, bueno, pues que no se ha planteado adecuadamente la operativa que quería hacer la empresa y que o no conoce los certificados y licencias que necesita su mercancía. Y este tipo de cosas a posteriori tienen un arreglo complicado
y el pasar por un proceso de certificación OEA, el obligarte a conocer todos cuáles son tus procedimientos, cómo se hacen las cosas, valorar efectivamente si se está haciendo correctamente, si eso hay que hacerlo así, si no, hay que hacerlo de otra manera. Eso hace que mejore, y ya en el ámbito, ya no en la gestión normal, sino en el ámbito exclusivamente aduanero, que mejore el conocimiento de los requisitos que la empresa tiene que aplicar o los requisitos que aplican a su normativa y, por tanto, mejora su nivel de cumplimiento, lo cual es positivo para la empresa y para nosotros también. Nosotros como aduana, ojalá todos los operadores, o sea, no tuviéramos operadores incumplidores. Sí. No sé si tenemos un minuto para hacerles una pregunta a Alfonso. Un minuto. Sí, con una condición, que le cuente yo antes una cosa a Alfonso. ¿Vale? Vale. Alfonso, has dicho que no conoces la Mérida de aquí. Yo pertenezco a una asociación que se llama La Mérida del Mundo y yo he estado en la Mérida de Yucatán. Y te voy a contar una anécdota, es porque se llama Mérida de Yucatán, Mérida, ¿vale? La fundó un sevillano que se llamaba Montejo. En Mérida, el sitio donde estaba ya había sido ocupado anteriormente por los mayas. Había unas grandes ruinas allí y Montejo, que había pasado por Mérida, que había también de unas grandes ruinas romanas aquí, le pareció la Mérida de allí. Por eso le puso Mérida. Y con otra anécdota muy divertida es que Montejo era sevillano y fundó la ciudad con 100 familias españolas. Le puso muy noble y leal ciudad de Mérida, porque la ciudad de Sevilla era muy noble y leal ciudad de Sevilla. Como en México hacéis todo a lo grande, ¿vale? Sois la nueva España, por tanto sois mucho mejor que la España vieja. Me gusta decir siempre que cuando se independizó la Nueva España, en México, tenía mayor Producto Interior Bruto que Inglaterra, Alemania o Francia. Le digo por saber un poquito de historia. Tenéis 20 veces la población que de la actual Mérida, ¿vale? Estamos hablando de 60.000 habitantes, 1.200.000 entre Mérida ciudad y zona. Una vez que he contado esto, puede preguntarle lo que quiera. Jaime, es un placer escucharte y seguro que todos nos quedamos maravillados con todo lo que nos puedes aportar culturalmente. Alfonso, es un run y también va un poco orientado a lo que Nerea dice, ¿no? Y sería una pregunta hacia los dos. Por una parte, a Nerea, tal vez sería la aplicación del OEA volver a profesionalizar a quien está ejerciendo y ejecutando acciones de comercio exterior dentro de una empresa, porque fíjate el comentario que has hecho, ¿no? Muchos de los problemas que se producen en las aduanas no son por maldad, es por desconocimiento. Y la sorpresa es que hay empresas que llevan 10, 15, 20, 30 años exportando y siguen cometiéndose las mismas situaciones. Tal vez sería muy interesante volver a revisar el papel de los OEA de seguridad logísticos concedidos que a lo mejor no están orientando o asesorando de forma adecuada a sus clientes. Y Alfonso, el run. Yo llevo aproximadamente un año con varios clientes en España, que obviamente no puedo mencionar, en los que en Estados Unidos y en algún otro país de Latinoamérica ya sus compradores internacionales les han dado de plazo 1 de enero de 2023 para que si no eres OEA, olvídate, no puedo comprarte dentro del sistema de calidad y de compras que tengo. ¿De acuerdo? Por el sistema de implementación de seguridad y de verificación que tiene. ¿Tienes conocimiento de esto? Porque nosotros en España cada día estamos viendo que hay limitación en estos momentos para convertirte en proveedor. Gracias. Gracias. Bueno, primero agradezco los comentarios sobre nuestra Mérida, que vengan de nuestra madre patria. Y efectivamente la calle principal de nuestra Mérida es Paseo Montejo, una calle hermosa. Y bueno, el que no conozca, hay unas grandes ruinas mayas y tiene muy cerca Cancún también. Fíjate, el tema de la pregunta, muy interesante pregunta, que la verdad es que daría para un buen debate, creo. Yo creo en la certificación de usuarios. Yo creo que no todo el sector privado tiene el mismo nivel de cumplimiento. Y no todas las sociedades o los países. Y yo no puedo comparar a los latinoamericanos con los suizos, ¿no? Entonces, yo creo que la figura del operador económico autorizado es ir certificando los usuarios, porque no todos son iguales. Entiendo muy bien lo que dice Nerea, el tema de análisis de riesgo. Entonces, ¿qué le vas a dar para tú garantizar que tú eres cumplido?
¿qué le va? Ah, pues me tengo que certificar. O sea, tengo que tener un historial muy limpio, tengo que no tener antecedentes, tengo que estar certificado y que vayan viendo que la empresa es cumplida y en ese momento pues le empiezan a bajar a los niveles de revisión. No sé si los que hayan volado a Estados Unidos, tú llegas a cualquier aeropuerto, desde que te bajas del avión empieza a ver un caminito que dice Global Entry. Y ahí empieza a ser otra fila, te empiezan a separar. Y es porque ya tienen toda la información de ese pasajero internacional, que no es riesgoso. Bueno, pero saben que siempre hay riesgo en un pasajero internacional. Entonces, el Global Entry de las mercancías es el operador económico autorizado, ¿no? Pero tiene que haber información depositada ante la autoridad aduanera para que ellos tengan los elementos de hacer su análisis de riesgo correspondiente. Y además, nosotros como sector privado a veces estamos pidiendo beneficios, ¿no? Entonces, oye, es que este sector, esta industria está haciendo las cosas bien, ve que importantes para la economía nacional, pero pues no se le puede dar los beneficios a todos, ni modo, o sea, pero es cierto, habrá algunos del sector privado que aprovechan, inclusive utilizan el comercio internacional para hacer cosas que no se deben. Y ese, pues, tiene que pasar a la otra fila y le tienen que revisar, porque así es, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizas para cuando pides un beneficio? Pues bueno, a través de una certificación. ¿Quieres añadir algo, Nerea? No, bueno, yo por mi parte, sobre lo que ha dicho Alfonso, yo estoy de acuerdo. Y ahora que a nivel de la Unión Europea, no sé si sabéis que bueno, se creó un grupo de sabios que ha presentado una serie de propuestas de modificación normativa que estamos ahí un poco expectantes a ver por dónde van a ir, pero que también afectan al modelo OEA. Yo personalmente no creo que tenga que ser una figura obligatoria. Yo creo que es una figura que tiene que estar para aquellos operadores que son cumplidores, que quieren cumplir, que van a hacer ese esfuerzo por dar un nivel de cumplimiento superior a la media, digamos, de alguna manera, y por tanto van a obtener beneficios. No creo que debería ser obligatoria. Y en cuanto a la pregunta en relación con el tema de la necesidad de reevaluación e incumplimiento, yo creo que es que también tenemos que tener en cuenta un poco el contexto. Las aduanas hemos tenido unos años donde éramos prácticamente invisibles porque los aranceles eran muy bajos, no había problemas, todo iba muy bien. Y de repente en los últimos años ha habido un cambio importante que empezó, pues digamos, pues cuando empezó la guerra comercial, antidumping, medidas de salvaguardia, Estados Unidos por un lado, China por otro, nosotros ahí también, Europa en medio, vino el COVID, ha venido el Brexit, ahora tenemos las sanciones internacionales. Estamos en otro contexto totalmente distinto, donde los requisitos que aplican a las mercancías y los aranceles cuando los hay, porque es verdad que los aranceles la Unión Europea han bajado muchísimo, es un bloque comercial muy liberalizador, con muchísimos acuerdos comerciales, arancel cero, pero cuando tienes un arancel de un 80%, pues claro, el riesgo de incumplimiento se eleva bastante. Entonces, el contexto ha cambiado y yo creo que muchas empresas, muchos operadores estaban acostumbrados a que bueno, las formalidades aduaneras se cumplían porque sí y ya está, y no había nada más que hacer. Y entonces ahora es necesario tomar conciencia de todo lo que está pasando y todas las nuevas normativas, además, que no son estrictamente aduaneras, lo he mencionado un poco antes, en la Unión Europea cada vez hay más reglamentos que aplican sobre las mercancías. Requisitos sanitarios, fitosanitarios, ha hablado Alfonso del trabajo forzado, hay un borrador en la Unión Europea de un reglamento para regular la diligencia debida en relación con el trabajo forzado, cadena de suministro, deforestación, ajuste en frontera, de medio ambiente, en fin, tenemos todas las medidas que nos podemos imaginar encima de la mesa, con lo cual los requisitos para importar, exportar mercancías cada vez son mayores. Y desde mi punto de vista, la única forma de que una empresa de verdad se asegure que cumple y se evite sorpresas en el momento de importar y exportar es que sea ella misma la que conozca esa normativa, sin perjuicio de que pueda utilizar un representante aduanero, pero es que quien conoce la mercancía con la que trabaja es la empresa. Entonces, bueno, pues ahí es necesario que esté el conocimiento. Perfecto. Pues antes de daros las gracias, vamos a poner en valor que el operador económico autorizado es, esperemos, un futuro inminente
que efectivamente no es lo mismo ser OEA en una gran empresa que en una pyme, que durante toda la mañana y la tarde hemos estado hablando de la diversidad de las empresas extremeñas, españolas o latinoamericanas y que efectivamente hay que personalizar ser operador económico autorizado, y porque el primero que gana, como bien nos han explicado tanto José como Juanjo, son ellos mismos cuando se dan cuenta de lo que están haciendo. Y a partir de ahí esperemos que haya más reconocimientos mutuos, el beneficio sea un beneficio para todos, haya agilidad en el movimiento de mercancías. Y dicho esto, como no hay más preguntas y nos hemos excedido, señor moderador. No estamos excedidos, pero yo creo que le vamos a hacer sentir el cálido aplauso de esta tarde de trabajo. Venga, un fuerte aplauso, que noten. Muchas gracias, y con esta interesante... Os damos las gracias, os damos las gracias. Termina. Qué pena que no estéis aquí, no solamente por visitar Mérida, sino porque ahora empieza lo bueno además de la jornada. Tenemos todavía ahora 1 horita y media para el networking, para el encuentro, para el trabajo, para lo que os apetezca. ¿De acuerdo? Le quiero dar las gracias especialmente a la gente que nos está siguiendo con tanto interés desde tantas partes del mundo, que es lo bueno que tiene Internet. Y bueno, pues ya a los que doy por cerrada justamente cuando son las 17:01, damos cerrada la jornada. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, un placer. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto.